Bueno, hay que decir que ese monumento recoge el espíritu de los acuerdos de paz en torno a la necesidad de reconciliación en nuestro pueblo. Se inaugura en el 25 aniversario de la firma de la paz en El Salvador, pero definitivamente este gobierno está peleado con la memoria histórica. No le gusta la memoria histórica porque obviamente eso deja en evidencia que repite prácticas abusivas de poder como lo han hecho en otros contextos las dictaduras militares en El Salvador. Y por lo tanto demuestra, queriendo borrar, según ellos, por decreto o con este tipo de acciones, la memoria histórica en nuestro país, demuestra que de nuevas ideas no tienen nada, solamente le queda el nombre. Pero hay que recordar que nuestro pueblo ha sido capaz, en contextos tan complejos como el del conflicto armado en El Salvador, de ponerse una meta de superar esas diferencias, de superar el conflicto y alcanzar la paz. Y vemos hoy un gobierno que le conviene tener a un país dividido porque es lo que ha utilizado durante toda su estrategia, más para campaña electorera que de conformidad a la búsqueda de condiciones dignas para el país. Entonces un gobierno que pretende borrar la memoria, aunque eso no sucede realmente en la realidad en el pueblo, porque la gente recuerda ya el proceso histórico que ha pasado en nuestro país y que además vive con un discurso de odio, de mentira y de confrontación, no es de extrañarse que salga con ese tipo de acciones. Y sin duda en un contexto preelectoral o ya en una campaña electoral abierta, obviamente lo va a utilizar siempre desde ese enfoque mezquino. Sí, para sus no queremos tener historia por la razón de que ustedes como partido político hicieron y deshicieron en nuestro país. Ustedes serán recordados como los traidores, como los corruptos, como las ratas, como los asesinos del pueblo. Cuando se inauguró el monumento a los asesinos del pueblo, nuestro país vivía en perfecta democracia. No había dictadura, no había independencia de poderes e instituciones. La izquierda y la derecha trabajan de la mano. Todas las fuerzas vivas del país, junto a la sociedad civil y las ONG, nos tenían viviendo en un paraíso terrenal. Mientras tanto, toda la comunidad internacional apoyaba esta realidad, tanto así que cuando quisimos cambiar nos condenaron, nos sancionaron, nos demandaron que regresáramos todo a su estado anterior. Esas fueron las palabras del mandatario, el presidente Nayib Bukele. Así que muchas gracias. No queremos ninguna estatua, no queremos recordar nada de lo que ustedes hicieron y deshicieron con nuestro país, El Salvador. Los errores del pasado. Me parece que con esta acción, con la estatua del Monumento a la Reconciliación, la administración actual quiere distanciarse y expresar su rechazo con los gobiernos anteriores. Pero si de verdad quisieran ser coherentes con ese rechazo a las prácticas del pasado, entonces no deberían repetirlas. Lo que estamos viendo es que las repiten. Prueba de ello, no le dan justicia a las víctimas del conflicto armado. Es decir, se ha esperado durante mucho tiempo que exista una ley de justicia transicional. El tema de este monumento es un monumento que busca generar memoria histórica en nuestro país, reconciliación, justicia. Bueno, tal vez no es suficiente, obviamente, un monumento, una ley sí, procesos de justicia reales, independientes sí, para las víctimas del Mozote, de tantas masacres. Porque la impunidad del pasado permite la impunidad del presente. La injusticia del pasado permite y multiplica la injusticia del presente. Entonces, para irnos al fondo del asunto, yo creo que eso es el tema más importante. A las 4 de la tarde empezaron a llegar las delegaciones de organismos internacionales, cuerpo diplomático, políticos, ministros y demás funcionarios del gobierno. Minutos después, llegó el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, acompañado de la primera dama, Margarita de Sánchez. La ceremonia de inauguración arrancó con un ritual ancestral. El representante de las Naciones Unidas en El Salvador, Cristian Salazar, llamó a la reparación y a la dignificación de las víctimas de la guerra como el camino que llevará a la plena reconciliación. Las llaves más importantes para la reconciliación son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
¿Qué simboliza el monumento a la reconciliación? Hace 25 años alcanzamos los acuerdos de paz, pero no la reconciliación. Sigue siendo un desafío a la reconciliación, una tarea vigente que debe cumplir. Enhorabuena, qué escenario, qué espectáculo digno de verse, señoras y señores, momento histórico. Con la iluminación al monumento a la reconciliación, doy por inaugurada y por entregado al pueblo salvadoreño el parque escultórico dedicado a esa gran causa de país, como es la tarea de la reconciliación. El parque escultórico cuenta además con una placa en bronce de los firmantes de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992. ¿Cuál reconciliación, Claudia Ortiz? ¿Cuál justicia? No queremos nada, ninguna muñeca fea, no queremos reconciliación de nada, lo que queremos es justicia, que es lo que ha venido haciendo el presidente Nayib Bukele. ¿Ustedes creen que con un pedazo de piedra que hagan la gente se va a consolar de las extremidades que se perdieron? Fueron millones de dólares, fueron miles de personas que perdieron su vida gracias a los partidos políticos corruptos que nomás buscaban el dinero, el botín. Por eso es la rabia y el enojo del pueblo salvadoreños. Y entre Anabel Belloso y Claudia Ortiz, todos ustedes son los mismos y no les vamos a dar ningún voto porque ustedes han dejado más que claro su posición, que están unidos y que van en contra del país. Ustedes no están velando por el pueblo salvadoreño. Ustedes su único objetivo es velar por los intereses de los ricos, velar por sus bolsillos. Ese es el afán de ustedes, porque hasta el día de hoy ni siquiera en la asamblea han aprobado el examen de ustedes como diputadas, porque no sirven para nada. Y de aquí en adelante, el presidente Nayib Bukele viene por 5 años más y se va a encargar de quitar toda piedra que recuerde los partidos de ustedes, porque no merecen nada. Y el 4 de febrero, no hombre, van a quedar ustedes se van a quedar en la historia del país. Ustedes sí van a tener memoria histórica de cómo perdieron, de cómo los devanaron, de cómo le dieron una arrastrada de su vida políticamente, porque no merecen que el pueblo les dé su voto de confianza, porque no sirven para nada. Ustedes solo jalan para su bolsillo, no ven el bien del pueblo salvadoreño. Hay mucha gente que perdió su familia, mucha gente necesitada. Ustedes no miran a nadie, ustedes miran lo de ustedes. Y este 4 de febrero, Nayib Bukele se va a coronar como presidente por 5 años más. Y así lloren ustedes por todas las piedras que se les quite. Van a seguir llorando porque el país va a ser un pueblo limpio, va a ser un país donde no existirá la corrupción, donde las pandillas no van a arrebatarle la vida a nuestros niños, a nuestros jóvenes por órdenes de ustedes corruptos.